Muy buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente aquí desde UDEPRO, muy contentos. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Estoy con la maestra Ingrid, que forma parte del equipo de UDEPRO. Ya estuvo conmigo la vez pasada y la verdad es que fue un tema muy divertido, ¿no? Inteligencia emocional, Sí, que es un tema que después de que platicamos, la verdad es que en las empresas que asesoro han llevado mucho ese tema y es un tema bastante relevante y que lo disfrutamos mucho, ¿sabes? ¿No? Y se sí, tenía sí. que repetir. Y ahorita traemos otro tema que es relevante, que importa a las empresas, pero no solo en las empresas, también en la vida diaria, ¿no? Es correcto. Entonces, aquí está conmigo, dando la cara por UniPro, Por supuesto. representando al equipo UniPro, y la verdad es que es un honor estar con ustedes, ¿no? ¿Qué tema vamos a hablar? Bueno, cabe mencionar, digo, y hay que repetirlo, que la maestra Ingrid es licenciada en psicología, ¿Correcto? tiene una maestría en educación, Sí. tiene otra en Una especialidad en terapia breve sistémica. especialista en terapia breve sistémica, Ajá, ¿ok? Y muchísimos años de experiencia en el tema educativo ajá. y también es Terapéutico. terapeuta, ¿no? Es decir, atiende a pacientes con temas en el tema de psicología, que ahorita nos estábamos hablando que tan importante es y que la estoy convenciendo que tenemos que hacer un programa donde hablemos de la relevancia de ese tema, ¿no? De cómo la psicología es importante, que de hecho este que vamos a hablar ahorita tiene que ver también con ese tema psicológico. Entonces, pues bienvenida, ¿no? Gracias por estar nuevamente conmigo y que vamos a hablar de un tema bastante importante. Claro que sí, pues primero que nada, buenas noches y gracias por confiar en que podemos tener una bonita charla. Y bueno, pues más que nada es decir, pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues, Vamos a hablar sobre ergonomía. ok, pero lo digamos en español, que es ergonomía. Ergonomía. Pues en español, vamos a definirlo desde la parte desde el latín. Vamos a dividir la palabra ergo, que significa, les los voy a leer porque no quiero equivocarme, desde el griego, perdón, ergón, que significa trabajo, Ujú. y nomos, que significa reglas. Entonces, ergonomía como tal significa las reglas del trabajo. Viendo desde la parte que nosotros queremos comentar es cómo afecta al personal de una empresa desde la parte física, psicológica, emocional y social y obviamente en productividad, Ok, ¿no? Eso es lo que es. Ahora, definir ergonomía como definición es, la ergonomía es una disciplina que estudia las reglas del trabajo, ok. ¿sí? Digo, yo creo, desde mi más humilde opinión, que más allá de las reglas de trabajo, por aquello que se pueda confundir, que digan, es que habla de el horario en el que tienes que entrar. No, son las reglas de condiciones de trabajo, Sí, ¿no? Entonces, justo hay una definición, dice, la Asociación Internacional de Ergonomía define a la misma como la disciplina científica que se ocupa de la comprensión fundamental de las interacciones entre los seres humanos y el resto de los componentes de un sistema. es correcto. Digo, otra vez, en español significa cómo tú como trabajador generas parte de ese ambiente, ese espacio de trabajo que te ayuda a la productividad. Y yo quisiera hacer una pausa acá, por hacer un antecedente. Yo traigo un tema, yo digo, yo de profesión soy contador público, Ajá, pero yo soy un administrador reprimido. Me encanta la administración, amo la administración. ajá, Y justamente cuando hablábamos de este tema, yo le decía que recordaba. Yo estudié en un CEBETIS, en el 170 de Tonalá. Ahí estudié. Digo, aquellos que nos vean y que sepan de ese CEBETIS 170, la verdad es que pasé una prepa muy feliz allá, ¿no? Y yo me acuerdo de una maestra maravillosa que era mi maestra de administración, y ella nos hizo comprar libros de introducción de la administración. Y en administración uno veíamos a los padres de la administración. ajá. Y desde ahí Mm. ellos, es decir, con esto quiero dar el antecedente que la ergonomía no es nueva.
Sí, justo eso quería. Ajá. ¿no? Es decir, desde los padres de la administración, desde Taylor, desde MacGregor, desde Ujú. Argyris, de los hermanos Fayol. Fayol, exacto, ellos ya veían el tema de la ergonomía, ¿no? Ujú, De hecho, la administración, recordemos que es administrar los recursos más importantes de la empresa, que es recursos materiales, los recursos financieros, los del sistema y los humanos. ujú. En este tema de la administración de los recursos humanos es ver la productividad que se puede generar a través de los recursos humanos. Y ellos, como padres de la administración, viendo que las empresas fueron mucho más eficientes, veían que el espacio era importante para ser productivo, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, fíjese que sí, efectivamente, no es nuevo, tendrá un siglo más o menos de vejez, por así decirlo, ¿no? Empezó justamente con Taylor como en los 49, Mm. que él empezaba a darle la importancia, pero fíjese que es algo bien chistoso. En la actualidad ya se preocupan porque la persona se adapte al trabajo. Ah, Más bien, porque el trabajo se adapta a la persona. Y en esa época lo que querían era que la persona se adaptara al trabajo. sí, Entonces, pues ahí donde empezaron a decir, bueno, es que la persona no se puede adaptar al trabajo, porque a lo mejor el trabajo es muy pesado, sí, ¿no? Entonces, no, más bien tendrías que hacer otros movimientos que en la actualidad ahora es que el trabajo se adapta a la persona, ¿no? Que eso es lo que estudia la ergonomía. Antes de la ergonomía, hubo una disciplina que se llamaba ingeniería, ahorita le voy a decir ingeniería humana. ok, Esta parte de la ingeniería humana estudiaba justamente esto, cómo adaptar a las personas al trabajo, pero pues se toparon con muchas situaciones en cuestión física, en cuestión de salud, empezaron a haber muchas enfermedades, empezaron a haber baja de productividad. Si hay baja de productividad, por lo tanto hay pérdidas en la empresa, ¿no? Despidos masivos, etcétera, etcétera, pues que no había razón de ser. Y todo era porque explotaban demasiado al trabajador. sí, En esa época también de los 49, la Primera Guerra Mundial justamente, hubieron algunos estudios para que no adaptaras al soldado al uniforme, al material que utilizaban, sino que este material, este uniforme, fuera adaptado al soldado para que te diera un mejor rendimiento, claro. ¿no? En los 49 también hay un psicólogo que se llama Murray. Él hizo sus primeras investigaciones justo de lo que ya ahorita conocemos, de cómo adaptar el trabajo a las personas. Claro. En estos libros de los que le menciono que nos hicieron comprar allá en prepa, que me gustaron mucho, ahorita estoy tratando de recordar el autor, se me fue, pero a quien le interese, con mucho gusto, pongan en los comentarios qué libros son y con mucho gusto se los pongo en los comentarios. Estos libros, de hecho, cuando hablamos de estos padres de la administración, Ujú, mencionamos entre ellos Taylor, ellos, en este libro habla de cómo ellos justamente empezaron a ver el tema de la ergonomía porque dice que para ver la productividad de los equipos dividían a las personas en dos equipos ujú, y a uno le ponían un tipo de luz y a otro tipo de luz. Y eso hacía que los de mayor luz fueran mucho más productivos. claro. Les ponían música y medían productividad con eso, generaban un tema de calor, un tema de frescura. Iban viendo cómo las condiciones de trabajo iban permitiendo justamente que esto daba la solidez de que cómo el espacio, el entorno y hacer que el trabajador formara parte de ese entorno hacía que tuviera una extraordinaria productividad. Y yo lo quisiera llevar hacia un punto. Si alguna vez un empresario se ha preguntado, ¿por qué no alcanzo que mi gente sea altamente productiva? Tendrías que ver si tu espacio es el adecuado. Es correcto. Puede ser, pero si les pago bien, tengo gente preparada, tengo Con todas gente, las credenciales del sí, todas las mundo. credenciales del mundo, es más, tengo al mejor vendedor, es más,
me robé al súper trabajador de Y la lo empresa. cito constantemente. Sí, y estoy seguro, y es más, se lo robé a otra empresa porque hay robos de trabajadores en Sí. empresas. Te lo llevaste a la tuya, pero en la tuya no rinde, Ujú, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente tu espacio de trabajo no cumple con estos requisitos de ergonomía ujú, y que hace que este trabajador no tenga esa explote o desarrolle todas sus capacidades, ¿no? es correcto. ¿Desde dónde tendríamos que ver la ergonomía? Es decir, ¿cuál es el impacto más fuerte que tiene la ergonomía como para ir aterrizando dónde importa, ¿no? Ok, antes de que continúe, Ajá, justo esos estudios que estaba comentando y por eso se relaciona con mi perfil que estoy acá representando, es justo con la psicología experimental, ok, con el conductismo, cómo te llevo a que des los resultados que yo quiero, ¿no? sí. Cómo te condiciono ciertas cosas para que tú me des los resultados que yo necesito. Ahora, me repite la pregunta. Sí, les comentaba que tendríamos que empezar a hablar de la ergonomía cómo afecta. Ah, Y si me permite, le daré un consejo. También vale la pena mencionar que la ergonomía no solo tiene que ver con el trabajo. no. Recordemos cuando éramos chavos, y digo, yo sí ya tengo mucho, es, y que quería hacer tarea acostado, Ajá. ¿no? En la cama. Te terminas quedando durmiendo, ¿no? Y si quieres hacer una tarea que te va a dar mucho tiempo, pero tiene la silla inadecuada, no la terminas haciendo porque te duelen las pompis. O quieres leer, pero no tienes la luz correcta, ¿no? Entonces ya te lastimaste los ojos o te quedaste dormido, Es justo correcto. pero no tienes la luz correcta. Y ahora Sí. si nos vamos con las amas de casa, que el fregadero esté más alto, más abajo, pues también les estresa, Genera ese tema. Es genera, decir, el tema de la ergonomía se aplica en todos los conceptos, pero en este caso lo vamos a llevar justamente a las empresas y cuáles son los errores más comunes que cometen los empresarios o del tema de cómo ellos no le dan la importancia que termina repercutiendo. Justo lo que vamos a decir, ¿no? Tienes el mejor trabajador, él fue el mejor vendedor en otra empresa, pero lo traes a la tuya y simplemente no responde. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones de darlo. parece si empezamos con un ejemplo. Tenemos una empresa que se dedica a empaquetar Ok, y resulta que a la persona que la tienen empaquetando la tienen parada sí, y la tienen en jornadas largas. O sea, sí, ahí sí vamos a incluir porque la ergonomía también tiene que ver con tiempo. sí. ¿Ok? Entonces, la tienen jornadas largas, digamos que de 8 a 2 de la tarde, cada empaquetando, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que esta persona en algún momento es humano, se va a cansar, Sí, claro. ¿no? ¿Qué sucedería en esta misma empresa, después de que ya empaquetó esta persona, hay otro empleado que tiene que acomodar los paquetes, pero tiene que subir y bajar, ¿no? O sea, cargar el paquete que seguramente sea un producto que es pesado. Tiene que cargar el paquete y bajarlo a la plataforma para poderlo transportar. Entonces, de donde está empaquetado y lo baja, y sube y baja, ¿no? Y entonces ese movimiento genera también un desgaste físico. Sí, que eso nos va a llevar a un último tema que vamos a tocar, de cómo ahora este tema de este tipo de trabajos, Ujú, hubo una reforma importantísima donde ahora ciertas enfermedades que se desarrollan en el trabajo ya están ujú. consideradas como enfermedades de trabajo, Sí, justamente, y que que vamos a exacto, mencionarlas. vamos a Ajá. mencionarlas más adelantito. Sí, más bien, yo también quisiera, bueno, de lo que usted está hablando, ¿por qué creen? Digo, yo ahorita invitaríamos a todos aquellos que no nos escuchan que sean más observadores y van a ver que en algunos supers a los cajeros les ponen FOMIS. Justo, a eso Ah, quería llegar, justo, ¿no? Si tenemos, siguiendo el ejemplo, si tenemos personas que tenemos con jornadas largas y que están empaquetando y que está parada y que a lo mejor lo tenemos en un piso que es como muy duro, ¿no? Que a lo mejor el calzado no es el adecuado, que a lo mejor vamos a poner clima, etcétera, etcétera, pues el rendimiento no va a estar como muy, o sea, a lo mejor va a llegar un momento en que va a descansar y sí, entonces si antes empacaba al principio, cuando recién la contratamos, empacaba 100 cajas, a lo mejor en una semana después, pues es que ya antes me daba 100, ahora me das 80. sí.
y después me das 60 y ahora ya no me empacas ni 40. sí, Ahí es en donde porque la empezamos a condición no observar, es la adecuada, no es ¿no? la adecuada. De hecho, yo sí quiero comentar una experiencia que tuve. Ajá. Algo que yo, eh, no quiero decir que lucho, pero sí es algo que genero como trabajo con los empresarios, es que muchas veces el departamento de contabilidad lo consideran como un gasto y por lo tanto no le quieren invertir mucho menos en espacios. Ujú, Yo llegué a una empresa hace muchos años, donde el departamento contable, yo llegué, usted llegaba, estaba en la recepción y le decían, pase a contabilidad y entraba uno a una puertecita y pasaba una área que era oscura como eso, y hasta húmeda, ujú, porque esa parte del edificio tenía un árbol, se mantenía, olía a humedad. ujú, Y luego entrabas al departamento de contabilidad, era un cajón sin una sola ventana, sin probabilidad que entrara luz del día. O sea, no había posibilidad, claro. porque pasabas por esa parte que era hasta como un túnel, o sea, Ujú, era un cuarto adicional y que tenías que pasar ese, y luego llegar ahí a contabilidad. No había manera que entrara luz natural. Y de pilón era un foco amarillo. O sea, más allá, olvídese de que fueran productivos o no, vivían bajo depresión. Usted veía a los trabajadores y los veía totalmente ocupados. y no eran productivos. Por supuesto que no, andaban buscando pretexto cómo salirse de ahí, ¿no? Voy al baño, ahorita regreso, voy a tomar aire, ¿no? Sí, Y obviamente no rinde y no está realmente produciendo el tiempo que debería de ser el trabajo que tenía que dedicar. totalmente. Aquí hay dos ejemplos distintos. El físico, que es el ejemplo que yo puse, y el que usted acaba de mencionar, que repercute desde la parte psicológica y Exacto. emocional, Y por eso ¿no? comentábamos al principio que este tema también tiene que ver con el tema psicológico, Ajá. emocional. Sí, exactamente. Físico, psicológico, emocional, obviamente en la productividad y en la parte social. Porque una persona que a lo mejor, digamos, sigamos con el ejemplo que usted estaba, donde no hay, ¿no? Y de repente llega, No hay perdón, no hay ventanas. ventanas, no hay ventanas, y a lo mejor llega alguien a preguntarle algo sobre algún reporte, ¿no? Y entonces su respuesta es agresiva, Sí, ¿no? Así de, ya te dije que ahorita lo voy a tener o estoy trabajando en ello. Por lo tanto, sus relaciones sociales dentro de la empresa también disminuyen, porque obviamente porque es súper pesado. sí. Y no precisamente que la persona sea pesada, sino en el ambiente en el que está trabajando. No, yo identifiqué la personalidad. Sí he visto eso, pero en ese caso, en ese equipo eran cuatro ellos. Para empezar, el dueño, ¿no? El dueño identificaba contabilidad como el departamento que generaba impuestos, como que si ellos fueran, Ajá, ajá, ¿no? Los responsables. los malos. Exacto. Ajá. Impuestos, gastos, problemas, requerimientos, multas. Entonces, era lo peorcito que había por esa empresa y pues ya lo mandaron a ese rincón. Ajá. Y entonces el dueño sentía que ellos eran sus enemigos, eran apáticos Ujú, ante la problemática que él sentía y la angustia por lo pagar los impuestos, ellos solo los generaban. ¿Por qué tanto impuesto? O sea, pues no depende de ellos, ellos solo ujú, daban, ¿no? Y de verdad sí ellos tenían esa personalidad de apagados, apáticos, o ujú. sea, pero era esas condiciones de trabajo. Yo creo que, permítame la expresión, pero una cloaca estaba mejor que esas condiciones, o sea, Okay. es que Sí, sí, sí. no hay nada más deprimente para alguien que no ver la luz del sol y aparte tolera humedad, Sí, claro. ¿no? Entonces eso es espantoso. Y eso, así no se puede trabajar. De hecho, ya si nos vamos a un tema, también me encontré otro caso donde llego a la empresa, mismas condiciones, empresario que consideraba que la contabilidad era un problema, todas las sillas que estaban feas de la empresa se iban Eran a para allá. contabilidad. Entonces, los contadores, había una silla que no tenía el respaldo, entonces se la pasaba así, ¿no? Ujú, Imagínense el cansancio de espalda. Otro, usted veía la silla y
le deprimía, o sea, estaba rota, se le salían las esponjas y cosas de esas. Ujú. Y ya no le cuento del equipo de comp. O sea, en ese entonces todavía existían los discos de 3,5, pues a uno no leía el disco de 3,5, el otro, el teclado no le servían dos teclas, la otra computadora, no podía imprimir. Mm. Es decir, de las tres computadoras usted no hacía una, ¿no? O sea, era Sí, sí. un desastre y eso hace que la gente sea totalmente apática, eh, no esté comprometida con el trabajo y genere esa falta de productividad que Mm. los padres de la administración pues nos decían que eran fundamentales, ¿no? Es correcto. Entonces, hablar de este tema de ergonomía es hablar de las condiciones de trabajo. De las condiciones de trabajo. Fíjese, dice, le voy a leer Sí, un pedacito. Dice, la Asociación Internacional de Ergonomía define a la misma, esto ya se lo leí, perdón. Un concepto de la ergonomía laboral es esencial encontrar entornos de trabajo justamente centrados, adaptados a las personas, al sistema, las necesidades que necesita y las características del trabajador y de la empresa. Su objetivo es armonizar la eficacia laboral con la salud, la seguridad y el bienestar del personal, ¿no? O sea, si tú tienes a un trabajador que se sienta cómodo con su espacio, que se sienta a gusto, que cuando se levanta no diga: "Ah, voy a llegar a la cloaca", como así lo puso, ¿no? Y largas horas de trabajo, te va a ser productivo. sí, Por lo tanto, vas a tener una empresa exitosa. Ese que te robaste de la otra empresa, ahora sí te va a cumplir o te va a dar el rendimiento que daba en la otra es empresa, correcto. Si están las condiciones si está en las condiciones adecuadas, porque muy probablemente, como bien decíamos en un inicio, pues no te rindes, no sea bueno la persona, sí, sino porque las condiciones no son las claro. mejores. Y yo creo que tendríamos que empezar a decir cuáles son las condiciones adecuadas o las que pide la ergonomía para efectos de productividad. Creo que la principal y fundamental, iluminación. Sí, una muy buena iluminación, que no Claro. sea, fíjense que manejaban mucho, o se maneja mucho que si la luz cálida, que si la luz blanca, yo creo que va a depender también del tipo de espacio, el tipo de luz que necesites, ¿no? Sí, Pero que tenga una, yo más bien creo que es un tema de dependiendo de lo que hagas, ¿no? Es decir, eso es fundamental y todo el mundo habla y de verdad que yo sí creo que la luz blanca o esta luz blanca ayuda mucho más en temas de oficina, ¿no? sí, No sé si de operatividad, en logística, en tema de productividad, no sé si tiene que ser distinto, eso sí los conozco, pero en oficina sí tiene que ser luz blanca y que esté bien iluminado. Dicen que la regla es que no haga sombra, es correcto. ¿no? Es Que decir, no te refleje, por ejemplo, si eres persona que ocupas algún equipo de cómputo, que no te refleje, no te deslumbre, ¿no? sí, No hagas sombra, que realmente te sirva y puedas manipular perfectamente. claro, tu trabajo. Entonces la Lo- iluminación es fundamental. eh, Otro es el tema del mobiliario, mobiliario, ¿no? Lo que usted mencionaba en el caso de una casa, en el tema del si el lavadero queda alto, queda bajo, es correcto. eso afecta, pero si hablamos de oficinas, las alturas de los escritorios, Hasta las alturas de las pantallas. es O correcto. sea, se dice, por ejemplo, una de las cosas principales en cuestión de mobiliario para la ergonomía es que, por principio de cuentas, el escritorio tiene que estar en un nivel más o menos a la altura bajo el pecho, un poquito más arriba del ombligo. La silla no puede estar ni hasta abajo, porque ya ve que se pueden Sí, subir y bajar, ¿no? Regularmente las que se ocupan en oficina. Entonces, la silla no puede estar hasta abajo, pero tampoco puede estar hasta arriba. Tiene que estar que tus brazos puedas recargarlos y que sea en línea, al escritorio. al escritorio, exactamente, que no queden hacia arriba ni tampoco queden hacia abajo. Otra de las cosas, por ejemplo, para aquellos que usamos mouse, ¿no? Ah, Este, porque hay una enfermedad que más adelante vamos a mencionar, tu muñeca tiene que tener un descanso, o sea, no puede estar ni hacia arriba ni hacia abajo, tiene que tener un descanso y al nivel también sí, del teclado, ¿no? Igual para los teclados. La pantalla tienes que estar viendo de frente,
No tienes que estar viendo hacia arriba, ni tampoco tienes que estar encorvado. Y que la iluminación de la pantalla, hay unos protectores, o también se le puede regular ya el brillo, ¿no? Sí, Pero es claro, importante porque algunos, por ejemplo, le subimos mucho el brillo a la pantalla. sí. Y eso es malísimo, también Yo, afecta. yo conocí a alguien, un trabajador que le bajaba muchísimo, Ah, sí, yo pero ella no lo he visto. decía que era muy cómodo, pero yo creo que según los lineamientos de ergonomía no Exactamente, puede estar tan opaco ni tan ni alto. tampoco tan alto. Afortunadamente ya hoy día, justamente porque las computadoras ya se están adaptando, ya se volvió una regla internacional de ergonomía, las computadoras ya traen ese sensor de luz que Sí. se regulan por sí solas para efectos de no molestarte, ¿no? ¿Qué pasó, amigo José? Ah, ya. Ah, ¿Cuánto llevamos? Ok. súper bien, Súper bien. súper bien. Entonces, es que José tiene que ir a lavar trastes, entonces dice que tenemos que... Sí, nos tenemos que apurar Me porque limpian y pegan, pegan. exacto. Bueno, muy bien. Entonces, sí, el tema este de las computadoras y tener ese espacio, el mobiliario es fundamental. Y también es Fundamental. fundamental lo que yo le decía, ¿no? Cuidado con los asientos que no estén rotos, Claro, que no, si los escritorios están en mal estado, hay que reponerlos. Porque también dentro de la ergonomía está el tema de la contaminación visual, es correcto. ¿no? Nada más a la parte del Sí, mobiliario. Independientemente de que tengamos un mobiliario muy bueno, tenemos que cuidar, por ejemplo, porque vuelvo a repetir, la ergonomía también considera las horas que estamos, y si sí, vamos a estar mucho tiempo sentados, aunque esté muy buena la silla, aunque sea nueva la silla, tenemos que considerar si vamos a estar mucho tiempo sentados, a lo mejor poner un cojincito. Son de las cosas que tenemos, que es fundamental dentro de la ergonomía que te recomienda como para que seas productivo. Estar mucho tiempo sentado, entonces cuida esa parte. Va a estar mucho tiempo parado, pues a lo mejor un poquito. O los tapetitos que sí, decía, ¿no? En el súper. sí, sí, ¿Ok? sí. Ahora decía de la parte de De la contaminación contaminación visual, visual, es súper. decir, digo, yo voy a dar una opinión personal y esto lo saco de un libro que me gusta mucho, que se llama La Universidad del Éxito de Mandino. Ajá, En uno de estos, bueno, este libro no trae capítulos, se llama Semestres el autor, y uno de ellos habla de cómo te sientes con lo que te vistes, ¿no? ajá, Y en lo personal, yo traigo un tema eh, que no puedo usar ropa rota porque de verdad me deprime, ni con un hoyito. O sea, si yo detecto un hoyito, tengo que arreglarlo porque de verdad me deprime. ujú, Es el mismo tema con el área de trabajo. Es decir, si tú tienes mobiliario roto, tienes tus paredes, le falta la pintada, le falta el mantenimiento, tus cristales están opacos, tu mostrador está sucio y que por más que barras no se va a ver limpio, barra ni trapeo, porque está sucio. O sea, eso se llama contaminación visual y de verdad genera depresión, genera claro, un tema de no estar cómodo trabajar, ¿no? es correcto. Aparte de justamente agregando esta parte de la contaminación visual, es la cantidad de cosas que podamos llegar a tener en una oficina. Exacto, Si, por ejemplo, tengo mi escritorio y de repente cargo y cargo y cargo y cargo y cargo de papeles, o sea, cuando vuelvo a entrar, digo, "Ah, no quieres volver a entrar, o sea, o te deprime tu escritorio porque está cargado de documentos que a lo mejor pudiste haberlos archivado o ya no son necesarios o cosas por el estilo, sí. ¿no? Perdón, me estoy sonriendo porque me acordé de una experiencia personal. Llego por primera vez a una empresa donde me invitan a trabajar como asesor y empiezo a hacer el tema del diagnóstico, ¿no? Entonces visito todos los departamentos y llego al área del administrador, eh, que a la vez era el mejor valorado, estábamos en ese puesto, y Virgen Prudentísima del Perpetuo Socorro, o sea, era del escritorio, o sea, si esta era la base, sí de papeles, todos lados, o sea, todo el escritorio. Ajá. Tenía un espacio muy chiquito Para que para, se lo vieran. para que él pudiera escribir algo, o sea, todo el escritorio estaba, pero montones, montones de papeles. Y él me hablaba y yo no podía evitar estar viendo esa montón de papeles. Pero se lo juro que no podía. Es como cuando tienes algo que te llama, o sea, te jala la vista. Y Si se lo juro quiere que, usted sí, acomodar. exacto, yo quería ponerle atención a ese señor, pero no podía, o sea, no podía. Tanto que me dijo,
que le interesa leer algo, se lo doy. Y estoy a punto de contestarle, no, hermano, es que no sé cómo puedes seguir así. ¿Cómo puedes trabajar así? Sí, perdón por la expresión que di. ¿Cómo puedes trabajar entre tanto desorden? Es una contaminación espantosa. Y digo, a veces yo comento mucho de mi despacho porque ahí trato de tener mucha disciplina y afortunadamente marcamos diferencia y es algo que les inculco a los jóvenes y por ejemplo una de esas cosas es que yo les digo siempre, ¿quiénes han estado en un despacho antes de estar como el mío, en el salón? Dígame una característica de los despachos anteriores de contabilidad. Exceso de papeles por todos Sí, lados. cajas y cajas de No, papel. recopiladores por todos lados. Ah, Están en bueno. el suelo. Ok, aquí está prohibido eso. Sí, usted hace algo, termina y lo tiene que ir a volver. No se puede quedar en su estudio. Y cuando usted se retire, usted tiene que dejar su área limpia y ordenada. Claro, Yo les decía, es muy común que usted identifica siempre una vulcanizadora. ¿Por qué la identifica? porque hay llantas y llantas por todo. Y sucia como ella Y está. sucia, como yo soy así. Cuando le dicen el vulcanizador, perdón, digo, sí ya encontré una que no, que marca la diferencia. Y está yo soy muy malo en las direcciones, Quinta Norte y hay una lupita por ahí, pero esa calle sube y a la Ajá, vueltecita hay hay una una chiquita, sí, 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 vulcanizadora, sí. siempre está limpia. Es Wow. impresionante lo Sí. limpia que está esa vulcanizadora, pero hay todas las vulcanizadoras están súper sucias, No se sientan ofendidos, es normal. exacto, con mucha basura. Y que cuando le dicen, siéntese usted aquí, dice, no, hermano, prefiero estar parado, ¿no? Porque también es está muy sucio. Es decir, marcan esa cultura Ujú, y eso genera de verdad un tema de ansiedad, de depresión. Entonces, por eso la salida de trabajo debe cuidar esa contaminación visual, ¿no? ujú, es correcto. Y dicen la ergonomía que deberíamos de tener por lo menos una ventana hacia el exterior. Que te ayude por lo menos a estar conectado con la naturaleza o conectado con el exterior, justamente. Es Que te correcto, entre luz, pero luz natural, no luz de... es correcto. Si no se puede, se tendría que agarrar y dicen que debes de poner por lo menos un mural con un paisaje que o te un ayude a... cuadro con un paisaje y por lo menos plantas atrás. Es correcto. Sí, te ayuda a conectar, justamente, vuelvo al punto. La naturaleza te ayuda mucho a como desconectarte un poco de la presión que puedas llegar a tener. Entonces, el hecho de que tú de repente, si te sientes como estresado, yo voy a poner un ejemplo, ahora voy a compartir uno. Ajá, Hace tiempo estaba en una oficina en la que a mí me encantaba la vista que tenía esa oficina porque daba justamente hacia un cerro, que yo decía que era una montaña, ajá, siempre la veía verde. ¿Y sabe qué era lo interesante de esta oficina? Aparte de que le entraba muchísima luz y que aparte me ayudó, o sea, cuando yo me sentía estresada, 5 minutos volteaba a ver lo verde de la montaña y me volvía a reconectar con lo que estaba haciendo. Y otra de las cosas para lo que me ayudaba es que atendía a muchas gente. Y cuando llegaban así, porque me querían, yo creo que comer viva, como justamente ellos se sentaban de frente hacia la ventana, va, tensión, claro, totalmente, o sea, y decía, y me decían, venía yo muy eufórico, pero entrar aquí a tu oficina y platicar contigo me calmó. Y tal vez no era yo precisamente, sino justo lo que tenía a mi alrededor y una de las cosas que yo estaba segura de que me ayudaba mucho era la vista que tenía esa claro. ventana. Sí es fundamental, ¿no? Y en su momento hasta un Ujú. paisaje les O hasta un país. ayuda mucho, ¿no? Por Esa supuesto. conexión. El otro tema que cuida la ergonomía es el ruido en exceso, ¿no? Claro, el ruido en exceso, ya sea externo o ¿Viste? música. Sí, claro. El interno. El que pongas música, digo, a mí me encanta trabajar con música, pero debe ser yo creo que una música armoniosa, acorde al lugar en el que estás y también en un tono acorde en el lugar en el que estás. O sea, no puedes poner, ¿qué le gusta? La música de hoy, reggaetón. ¿O qué me iba a decir usted? A la de ¿qué quieres, chicharrón? Que bueno, o sea, ¿cuándo vas a usar? Esa. Esa no se puede. Y a volumen 15, Sí, ¿no? Y entonces, y estás trabajando, se supone, en algún análisis, ¿no?
no estás trabajando en el análisis. Estás cantando la canción por acá y ni siquiera, o sea, no estás concentrado. Yo tengo un caso muy reciente de un auxiliar que teníamos ahí en el despacho, que le estábamos capacitando, estábamos provocando desarrollar en él capacidades. Y el cuate decía sí a todo, ¿no? Y eso me gustaba, pero donde yo dije, ya lo tengo perdido, es que un día yo llego y según él estaba trabajando y tenía música, no me acuerdo de quién era, pero era de estas, no sé si Dulce, Jenny Rivera, una cosa de Ajá, estas. ajá. Y el tipo estaba cantando, Rocío Dúrcal creo que era, y el tipo estaba cantando con un sentimiento que dije, No estás o sea, ya lo concentrado. perdí, o sea, ya no hay remedio con este amigo, o sea, no, no puedes, o sea, de hecho yo siempre cuento una anécdota muy bonita que también me gusta de los que he aprendido. Acabo de ir a ver una empresa fuera del estado, y cuando llego a ese lugar, me recuerdo, yo ahí viví, o sea, de hecho trabajé ahí y tuve el honor de trabajar con un notario muy prestigioso de esa ciudad muy grande e importante, es más importante para el país. Este, Él era un notario, pero un notario muy culto, yo no sé si alguien le dijo en tema de ergonomía, pero yo siento que era más él, o sea, él creó ese sistema. Tenía música, su notaría eran 5 pisos, y en Ujú, los 5 pisos había música de ambiente, que era música clásica. Es más, Sky tiene los canales de ujú, esas, sí, y claro. ahí justamente él jalaba el canal de Ujú, música clásica, que era todo el sagrado día, y no permitía que nadie pusiera otro tipo de música. Es más, todas las computadoras tenían desactivado, no se podía instalar ningún tipo. Antes para escuchar música en las computadoras tenías que bajar ujú, media player y cosas de esas. No se podía porque él le puso ese seguro y solamente era con ese tipo de música. Entonces mantenía un ambiente muy tranquilo. Para empezar, hay a veces que ponen la radio en las empresas, está bien, ujú. pero lo ponen tan alto que tú tienes que hablar más alto que eso, ¿no? Y es genera así Ajá. la contaminación. Y justo ahorita que te me iba a decir un ejemplo, ¿quién no ha ido a estas tiendas que venden tela? No hacer este comercial, a estas tiendas que venden tela, había una, no todas, pero había una que, por cierto, ya quitaron, que estaba sobre el bulevar, Pues ya me dijo, "Mira, no me he dicho quién es, estaba sobre el bulevar, pero cuando entrabas, justamente, la gente salía de ahí, o sea, sin comprar, justo por eso, seguramente cerraron la tienda porque no había ventas. Pero tú cuando entrabas, era como de dos niveles, o sea, dos pisos, dos nivelitos, ah, o sea, chiquitos. En el primer nivel, escuchabas una música y a todo volumen, de lo que quiera menos sí, percibir. Y cuando subía a la siguiente parte, me decían, búscalo allá, allá te van a atender. Cuando subías a la siguiente parte, era otra música diferente, muy similar, pero diferente a la primera, igual, hasta todo volumen. Y cuando querías, oiga, joven, y joven, y joven, y joven, y el joven, él estaba metido en la música y en lo otro, pero nunca en la atención al cliente. ¿Qué pasaba? Pues que salías muy molesta, porque nunca había. claro, Y justo porque tenías que estar gritando para darte a entender, claro, ¿no? Entonces, sí, se preguntan, pero ¿por qué no tiene ventas esa tienda? ¿O por qué otras tiendas de esa misma línea tienen muchas ventas y esta no? Pues hay que cuidar justo eso. justo, exacto, ¿no? El ruido es terrible. Digo, ya por cerrar este tema de los ruidos, también el mismo caso, un súper con la arquitecta. Antes teníamos mucho la costumbre de ir ya en la noche. Ujú. Era la única oportunidad que teníamos a las 10 de la noche. Y un día llegamos a uno, no voy a decir el nombre de usted, donde tenían una Que no vayan. tenían una de dolor, pero esa de dolor. Ajá, ajá. O Que sea, decías, quiero un tequila, por favor. sí, Ajá. vamos a la sección de licores, ahorita y llama al DJ, pero ¿qué crees? Pasa la canción y la repite. Dios. Pasa la canción Y y otra repite. vez. O sea, como que el tipo estaba ahí en el sonido, Ajá, ajá. repite y repite. Tanto que le digo a la arquitecta, ese no está dolido, está herido de muerte. O sea, no le dieron un flechazo, le dieron un hachazo. Y entonces estaba tronado. Claro. Pero bueno.
son este tema, no puedes. Es decir, hay ciertas empresas que no deberían de tener cuidado con eso, Justo. porque justamente no das el mensaje o no cumple con la filosofía de la empresa. Y no está mal que de repente o sea, no te desconcentres, sino que te des tus minutos para Sí, escuchar alguna música diferente a lo mejor a la que tienes, sí, ¿no? Y para que te reconectes, para que te rehabilites, como, sí, cuando te inyectes, ¿no? sí. Energía, ¿no? Y te vuelvas otra vez a concentrarte en lo que estás haciendo. Claro, y hay muchas empresas o tiendas que usan como estrategia justamente poner mucha música según para llamar la atención. Claro, pero Cuidado, cuidado. si estás en exceso del volumen de decibel, Ujú, no se van a acercar. O claro, sea, solo te van a voltear a ver para decirte, qué fea música, o sea, o claro, o baja así, o bájale, ¿no? Pero escándalo. difícilmente vas a invitar a acercarle Claro, porque ya te pasaste del llamar la atención y volviste una molestia. es Entonces, mucho correcto, cuidado con ese tema, ¿no? correctísimo. El otro tema hablamos de los uniformes incómodos, ¿no? Ese justamente tienes que saber qué tipo de uniformes debes de usar de acuerdo a las actividades, es parte de la ergonomía. Claro, fíjese que tomando ese tema, yo tengo un ejemplo eh, de una refresquera. Ajá. Vamos a decir, o lo decimos. Dele. Bueno, Coca-Cola cuida mucho el uniforme que les brinda a, no sé cómo se llaman las personas que van y toman los pedidos a las tiendas. Allá los vendedores. Sí, Vendedores, vendedores. creo que tienen otro, bueno, no a ellos. Ellos cuidan mucho, ¿Abastecedores? Ah, sí, bueno, abastecedores, ok. Cuidan mucho el uniforme que Coca-Cola les brinda el uniforme, pero cuidan mucho el calzado. El ah, tipo de calzado que les dan, o sea, no les dan cualquier calzado, les dan un calzado que sea cómodo porque son jornadas y trayectos largos los que hacen. Entonces, cuidan mucho el calzado, cuidan mucho el tipo de tela que les dan en el uniforme. No es el mismo tipo de tela que les dan en Coca-Cola de aquí, del estado de Chiapas, al que les brindan en Ciudad de México, ok, por el clima. exacto, ¿No? Entonces cuida mucho esto y es súper importante justo que si vas a uniformar a tus trabajadores, que sea algo que sea cómodo para ellos claro, y que sea acorde a lo que vas al lugar en el que estás. Ustedes seguramente debe de tener un ejemplo de si llega alguna empresa y ve, este es el uniforme y las chiquifaldas o los pantalones sí, súper apretados, sí, 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 ¿no? O no, no sé, no se me ocurre, o súper escotadas, o digamos, no les brindan a lo mejor algún blazer y tienen el clima todo lo que da, claro, claro, claro. ¿no? Sí, no, Sol y hay que frío. cuidar el tema del uniforme, que sea el Ujú. correcto. Lo que usted dice, yo sí supe alguna vez de una empresa, donde yo veía con ciertas características a las damas vestidas, yo decía, ¿por qué, no? Y de repente me entero que era una indicación que según el dueño de la empresa creía que eso llamaba la atención y que podía hacer que llegaran más clientes. Pero las personas se sentían totalmente incómodas, E ¿no? improductivas, porque Es correcto, porque te preocupas por cómo porque te sientes exactamente cómo te y vas a sí, sentar y que exacto, no sé, ¿no? totalmente incómodo, ¿no? Claro. Pero sí, el tema de los uniformes es muy importante. También por ejemplo, digo, no caer en el tema de seguridad. Es decir, usted hablaba al principio que la ergonomía forma parte de la persona que carga mucho, pues es de rigor usar una faja, ¿no? O Perfecto. justo, o a lo mejor acomodarle, ¿no? Que no tenga que subir y bajar, ¿no? Pero Exacto. una faja, Sí, justamente. eso forma parte del uniforme que tendrían que tener. Claro. Otra, no tener la herramienta adecuada, ¿no? Esa es la ergonomía. Hablábamos de las computadoras, yo puse el caso de Sí, claro. esas tres computadoras que en las tres no se hacía una, pero también, es decir, si dentro tienes una empresa donde tienes el departamento de mantenimiento y no tienen, por ejemplo, para atornillar y desatornillar todavía usan el tornillo y cuando hoy en día ya hay El destornilladores eléctrico. eléctricos, digo, es mucho más rápido usando este tipo de O materiales. los que que hacen cosas en las alturas y que no tengan los arneses, Ajá, por ejemplo, ¿no? Imagínense qué inseguridad es, o sea, sí. ¿no? Y que se caiga del poste, de la escalera y pues, que no tenía, o las escaleras que ya están muy mal O que el cuidadas. clásico es que son cinco equipos de trabajo, pero solo tenemos tres arneses, ¿no? Y Sí, los otros dos que Dios los bendiga, ¿no? exacto. O ahí se los rolan. Oye, ¿y cómo le hago? Pues bajo la protección de Dios, crees en Dios y llévate un rosario por aquello de...
O de tres arneses, dos funcionan. Exacto, Y y el los otros otro, están en malas sí, condiciones, ¿no? sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo último, el exceso de trabajo físico, identificar Sí, el tema del exceso de trabajo físico y que eso hace que tengan jornadas distintas y eso lo marca la mesa del trabajo también. sí, claro. ¿No? Hablábamos del tema de, o sea, seguramente siempre pasa en el tema de medicina humana, ¿no? Que si el trabajador, el enfermero, enfermera trabaja en el turno de la noche, tiene que tener un descanso especial, no tiene una jornada especial. ¿Por qué? Porque si es alguien que trabaja todas las noches siempre, regularmente en los últimos días de la semana ya está Agotado, agotado y pone en riesgo la salud de a quien está cuidando. ¿Por qué? es Porque el correcto. agotamiento hace que no reaccione de manera rápida, no lo haga recordemos que el tema, por ejemplo, en este caso de enfermeros, ellos tienen en su mano una actividad maravillosa que es el prestar el servicio de la salud y prácticamente dan ese servicio. Entonces ellos deben de estar súper alertas con todos los sentidos bien y por lo tanto deben tener las jornadas de trabajo y de descanso propias de acuerdo a ese desgaste físico. No hay peor jornada de trabajo que desgaste más que de noche, ¿no? Sí, claro. Una de las cosas importantes en cuestión de jornadas laborales es que no me van a dejar mentir que hay empresas en las que tienes hora de entrada, pero no tienes hora de salida. Ajá, O si no has terminado tu trabajo, pues con la pena, te quedas mucho más tiempo. El problema está en que ya no, la concentración, el rendimiento ya no va a ser el mismo que las primeras horas de trabajo. Y si tú a eso le agregas más horas de trabajo y con el estrés que tiene de que tiene que terminar, no te va a dar el rendimiento que debe, claro, totalmente. ¿no? Sí, de hecho, algo que yo corrijo mucho en las empresas es cuando veo excesos de horas extras, ¿no? Para empezar, pido que se paguen de manera correcta, pero más allá de eso, yo siempre le digo al empresario, oye, ese exceso de horas extras no creo que te esté funcionando porque el trabajador sí te rinde en las horas extras, pero en determinadas. Si lo tienes ya de manera continua, puede ser que lo que estés tapando o no estás percibiendo que lo que necesitas es un trabajador Claro. más allá de las horas extras, y ese trabajador puede ser mucho más productivo que este que lo tengas con el tema en tantas horas extras, ¿no? Entonces, eso es fundamental. ¿A qué nos lleva el tema de ergonomía? Algo muy importante y que se ha reformado la Ley Federal de Trabajo en este Ujú, sentido. Están cuidando los ambientes de trabajo, están cuidando sí. todos los espacios. Y aparte a la parte de la salud, ¿no? Exacto. Digo, Justamente para allá iba que, ajá, por ejemplo, en el tema de salud, en el tema de estas instituciones como el ISSSTE, el Seguro Social, estas dependencias que están ligadas al tema laboral, ya reconocen enfermedades de trabajo. sí, ¿No? No, recordemos que tenemos accidente de trabajo. Si yo durante la jornada de trabajo me caigo, me lastimo, pasa algo, se llama accidente de trabajo. O por estar maniobrando alguna herramienta, me lastimo, accidente de trabajo. Pero ya consideran la enfermedad de trabajo por ciertas cosas que están pasando. sí, algunas, por ejemplo, vamos a mencionar las físicas. De hecho, bueno, voy a mencionar una que ahorita se me acaba de olvidar, ¿no? Pero es estrés laboral. Ah, Está ya dentro de las enfermedades psicológicas que te genera el trabajo, el estrés laboral. Me olvidé ahorita el nombre que tiene, el nombre técnico, ok. pero así es, estrés laboral. Dentro de las enfermedades físicas que se llegan a presentar, por ejemplo, es el síndrome cervical por tensión, ¿no? O sea, en cuestión del cuello, ¿no? Sí, aparte porque tienes mala postura, la silla es correcta Justo, y estás así, ¿no? estás así. ¿Por qué será? Pues porque a lo mejor la silla la tienes mal acomodada o no tienes La silla de la silla adecuada, ¿no? Otro en hombros, tendinitis. Justo, a lo mejor estás mucho tiempo sentado, pero estás encorvado, ¿no? O estás mucho tiempo parado, ¿no? Uno que le va a sonar, seguramente. Digo, permítame decir uno que o sea, Dígame, dígame. uno no lo puede explicar, que ya no conseguimos enfermedad de trabajo,
Pero el uso exceso del mouse, ¿no? Aquí justo está Sí, síndrome del túnel carpiano claro, pero y de hecho tiene y es es el estar tanto con con el mouse. clic, clic, Exactamente de dice que es un repente ya, síndrome en la sí, muñeca, exacto. No, aparte también el dedo en se el dedo. empieza a generar una afectación, pero usar tanto el mouse genera Sí, horas sí, de y el trabajo. celular también. Sí, claro. Me voy a Eh, ir a demandar yo mismo, puedo decir, mira, ya tengo chueco mi dedo, ¿saben por qué es? hay un tema de miembros inferiores. Bursitis de la rodilla Claro, por estar mucho tiempo o sentado o parado, sí, claro. ¿no? En altas jornadas. Le digo que le iba a sonar, se ríe, se ríe. Es que, es que me da risa porque este también a mí me pasó una vez, este, me paro de mi asiento y me da el dolor En la en la lumbalgia. cintura, en la famosa lumbalgia. Ah, que ese es el otro que iba a mencionar. Ajá. Exacto, pero un dolor muy serio que me tuvo mucho tiempo y me decían, ¿por qué no vas al médico? Porque me va a dar vergüenza decir que me lastimé por levantarme del asiento, ¿no? De estar sentado, o sea, ese es el tema. Seguramente lo iban a cuestionar cuánto tiempo estuvo Claro, sentado. totalmente. El trabajo de oficina genera un sedentarismo espantoso, ¿no? Espantoso. Y de hecho el trabajo en oficina de tantas jornadas nos lleva a muchas otras enfermedades, ¿no? Es correcto. Y No, yo lo que quería aterrizar que de estas enfermedades podrían, si no eliminarse, disminuirse justo. O sea, si vamos a tener una jornada donde la persona va a estar, como el ejemplo que dimos en un inicio, no mucho tiempo parada, empaquetando, pues entonces le demos un material que le ayude a no estar tanto tiempo parada empaquetando, ¿no? sí, Un banquito. Si vamos a tener a una persona que tiene que estar sentada mucho tiempo, pues entonces le demos una silla adecuada y a lo mejor un cojincito, ¿no? Si vamos a tener una persona que va a tener que cargar o mover cosas pesadas, pues le demos las herramientas adecuadas para que entonces evitemos, o sea, vamos a disminuir estas enfermedades, no se van a eliminar, pero se pueden disminuir. totalmente ¿No? de acuerdo. Y eso también va a hacer que tengas una empresa productiva. ¿Por qué? Porque vas a perder productividad si tu empleado se va de incapacidad. Si te está pidiendo cada rato permiso porque necesita ir a revisarse porque le dolió la espalda, ¿no? Sí, O porque ya no aguanta la muñeca, o porque trae un dolor muy fuerte en el cuello. Entonces, no vas a tener esa falta, por lo tanto, esa falta de personal baja tu era tu productividad, productividad, es ¿no? correcto. Sí. Bueno, no sé, vamos a... No, no, Es que tengo una frase genial para cerrar. sí, de hecho sí. Vamos a empezar a cerrar. Venga, su frase, me gusta. Buena ergonomía, buena economía. Totalmente de acuerdo. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Es decir, la idea de que aquí en Pro y estos podcasts es hacerle saber al empresario común, al empresario que está empezando, al empresario que está trabajando y genera mucho esfuerzo y dice, ¿por qué no logro? ¿Qué estoy haciendo? Y que no logra encontrar. La idea es que acá nosotros les demos esos tips, Sí, claro. esas ideas a través de esta plática de conceptos que seguramente no conocía, ¿no? Y que se lo estamos dando a llevar de manera sencilla y O que fácil. a lo mejor les había pasado por la mente, pero no tenían No sabían el cómo impacto. el impacto y cómo aterrizarlo, cómo Sí. mejorar. ¿Cuál es la idea? También, sí, yo quiero hacer dos aclaraciones. Uno, digo, es imposible que un empresario agarre y acomode toda la empresa por un trabajador. Sí, No. no, por supuesto. Tienes que agarrar y hacer como la lista de las cosas que sí puedes cambiar y puedes llegar a mejorar de Priorizar. tal manera de buscar. De hecho, insisto, en la ley federal de trabajo ya hay un resumen importante justamente que busca el estrés laboral. Este tipo de cosas, el estrés laboral. ¿Qué recomendación terminaríamos dando? Mi recomendación es, empresario, capacítate en este tema, ¿no? Claro. O por lo menos escucha este Podcast. video, Como, sí, exacto, comenta, hazle saber a los demás que aquí dimos buenos tips o buenas ideas y de verdad acércate con las personas que te puedan ayudar a que mejoren tus condiciones de trabajo para los, ¿no? ¿Cómo le gustaría cerrar aparte de esta frase maravillosa? pues justo, ¿no? Que cuidemos a nuestros trabajadores. A final de cuentas, nuestro recurso humano son nuestros empleados. Si queremos crecer, tenemos que cuidar a nuestro recurso humano. ¿Quién es tu recurso humano? Tus empleados. Entonces, pues, crezcamos con ellos. Dígame, preguntas, comentario. Eh,
Para empezar, yo sí quiero agradecer inmensamente a Alejandro Rodríguez de Innovación Civil. La verdad es que siempre nos escucha y le agradezco mucho. Espero que todo lo que le proporcionemos y toda la información que le damos sea de utilidad para usted y desea de y de verdad agradecemos que nos siga, ¿no? Y que Claro, sea de su agrado. Nos esforzamos por eso, ¿eh? Por gente como usted que nos sigue, por ahí otras personas que también a veces nos ven y agradecemos mucho eso. Bueno, sobre la pregunta que usted hace, por ejemplo, si una empresa te hace trabajar horas extras, trabajar días festivos, no pagarte reparto de utilidades, ¿qué procede? Hay muchas empresas, sobre todo aquí en Tuxtla Gutiérrez, que no hacen ninguna de esas. Usted tocó dos temas y sí quisiera aclarar uno. El tema de horas extras tendrían que pagarlas. Esa no es ninguna opción. Yo sé que hay muchas empresas que no lo hacen, ujú, pero está dentro del derecho del trabajador que le tienen que pagar horas extras. Si no lo hacen, usted tiene todo el derecho de ir a las autoridades competentes, que es conciliación y arbitraje, y ir a señalar esto. Hoy en día, tanto conciliación y arbitraje de a nivel federal como estatal tienen un número donde se puede reportar de manera anónima y señalar este tipo de cosas. Yo siento que tiene que ser justo, ¿no? Si claro, te hacen trabajar horas extras, estás generando una productividad para la empresa, te tendría que pagar esas horas extras. Ese es el primer punto. En el tema de reparto de utilidades, bueno, y ese tema de las horas extras tienen que ser durante la quincena, no pueden ser después ni antes. Es durante la quincena, te acumulan todas tus horas extras y hay todo un tema de horas extras, de cómo se paga. En el tema de reparto de utilidades hay varias cosas interesantes, este, que es un poquito más complejo decirles si le tienen que pagar o no. Digo, el trabajador reconoce si a la empresa le ha ido bien o no, sí. ¿no? Desafortunadamente hay muchas empresas que tratan de matar las utilidades. Se tiene que esperar hasta la declaración anual, que si es figura moral tiene que ser en marzo y si es persona física es en abril, y ahí se refleja las utilidades que haya tenido la empresa y tienen la obligación de pagarlas. Si no las paga, tiene en mayo ese reporte de utilidades y si usted sabe como trabajador percibe que la empresa le ha ido bien y no le paga las utilidades, igual puede usted denunciarlas y las autoridades tendrán que ir a hacer la revisión pertinente y verificar si le han pagado o no le han pagado. Eh, Como asesor de empresas, yo tengo muchas empresas que sí pagan el reparto de utilidades, solo que sí me gustaría aclarar algo que es un error muy común. Por ejemplo, este año o el año pasado, en el 2024, el trabajador pudo haber recibido 4.000 pesos de reparto de utilidades. Ujú. Y este año menos. Y este es menos. Pero si el otro año me dieron 4.000, es que depende de las utilidades. O sea, no es como el aguinaldo, que ya sabemos que hay un Ujú, monto fijo, que es lo correspondiente a una quincena si la trabajas todas. El reparto de utilidades no, ese varía de acuerdo al resultado del ejercicio de los ingresos y los gastos, ¿no? Esperamos haber, espero haber respondido a sus dudas, señor Alejandro, ¿no? Alejandro Rodríguez. Y de verdad, muchas gracias por estar pendiente de nuestros podcasts y de todo lo que informamos acá, ¿no? A ver, listo. Es el comentario que tenemos. ¿Hay otros? Sí, otros, pero que nos echan porras. Muchas gracias. Qué lindos Ay, son qué todos. lindos. Pues bueno, les agradecemos mucho de estar acá. Les Sí, gracias. mencionamos, bueno, tenemos un tema bastante interesante. Vamos a tener un curso, estamos programando un curso, de hecho, mañana lo vamos a promocionar, iniciamos la ¿Correcto? promoción. Se llama Finanzas para tu negocio, Finanzas para no financieros. Su servidor lo va a impartir. La idea es que ahí yo les dé tips importantes para los empresarios. A veces los empresarios no saben qué hacer con el flujo de efectivo, no saben dónde invertir. En este curso va a ser un curso taller. Les vamos a enseñar que, por ejemplo, si usted paga una prima, un seguro para su hijo, para el tema de garantizar la escuela, pues yo le voy a enseñar cómo calcular y saber cuánto va a recibir para ver si el asegurador le está diciendo lo correcto. Ujú, Si usted quiere adquirir un carro, yo le puedo enseñar cómo saber cuáles serían sus mensualidades desde antes de ir a la agencia con el enganche que usted dé y las corridas financieras. Es decir,
Aquí le vamos a enseñar cómo entender eso y también cómo, si necesita usted financiamiento, cuáles son los financiamientos más adecuados, Ok. cuáles son los correctos y cuáles son las cosas que usted tendría que cuidar con el tema de la deuda. Entonces, síganos, por favor. Mañana iniciaremos esta proyección. Va Promoción. a ser en Bien febrero. lista. Va a ser el 8 de febrero y el 22 de 22. febrero, si no estoy mal. Va a ser un curso de 8 horas, solo que lo vamos a dar en 2 fines de semana, ¿no? Con muchísimo gusto, ahí vamos a estar. Y estamos desde UDEPRO. Por favor, alguien que quiera hacer algo de contenido y quiera que le rentemos el espacio, con mucho gusto, acérquese a nosotros. Maestra, le agradezco infinitamente. La verdad No, es que gracias, José. fue padrísimo el tema. Sí, bonito. Divertido. Ajá. Y le agradecemos a José que siempre está con nosotros y que él es el que hace que todo esto se vea muy bien. Que nos Este, veamos bien. que nos veamos bien, exacto. Aunque a mí siempre me sale acá gordito, yo no sé por qué, porque así estoy, dice José. Entonces, muchas gracias a todos, les agradecemos mucho y iniciamos cuatrimestre el 21 de abril. 21 de Iniciamos abril. nuestro siguiente cuatrimestre el 21 de Sí, abril con nuestras 4 carreras, Administración y Desarrollo de Negocios, Contaduría y Finanzas, Derecho con 2 terminales, Fiscal y Corporativo corporativo, y Diseño diseño Multimedia. multimedia. Entonces, Es correcto. Si ustedes saben de alguien que quiere estudiar o ustedes mismos, acerquen con nosotros. Tenemos promociones y tenemos buenas becas para aquellos quienes estudiaron la prepa y que traen buen promedio. De verdad tenemos muy buenas becas. Y recuerden que son carreras en línea o presenciales. Cualquiera de las dos lo podemos tener. Un placer estar con ustedes. De verdad, muchas gracias y que tengan una feliz noche. Gracias a todos. excelente noche, un placer.